Hoy es 11 de junio del 2020 y estamos con un especialista, un investigador del tema Malvinas. Vamos a hablar sobre nuevas perspectivas de investigación sobre Malvinas. Él se llama Federico Martín Gómez, es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, Red FEM 2065. Es director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la cuestión de Malvinas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, secretario del Departamento Atlántico Sur del IRI, que es el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y profesor adjunto de la Cátedra de Política Argentina de la Universidad Católica de La Plata. O sea que, Capital Federal hablando con La Plata. ¿Cómo estás, Federico? Muchísimas gracias por estar acá. Hola, Luciana. Bueno, muchísimas gracias a vos, por supuesto, y a todo el equipo del CEPI por esta invitación. Y justamente la idea es compartir esta tarde, esta hora y minutos largos que tengamos para charlar, para construir, para debatir y justamente generar reflexión sobre algo que es tan caro para los argentinos y a veces no, pero bueno, sería lindo poder debatirlo entre todos y bueno, por supuesto, tender hacia la construcción de Malvinas. Totalmente. Algo que realmente es muy importante es entender que Malvinas no es una cuestión histórica de la Argentina, sino que sigue siendo un reclamo vigente, no solo de soberanía sobre las islas y el Atlántico Sur, sino una proyección soberana hacia la Antártida y hacia todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la Argentina en todo el contexto. Vimos que los nuevos mapas argentinos incluyen esta visión bioceánica y bicontinental de la Argentina, o sea que por un lado es un tema obviamente político, estratégico, por el otro lado es un tema de desarrollo económico y tecnológico, y también hay un tema diplomático en el medio. Y obviamente en todo este tiempo, estuvimos viendo en estos últimos días más que nada, mucho movimiento en la agenda política argentina con esta cuestión de que el Poder Ejecutivo Nacional está elevando 3 proyectos de ley sobre el tema Malvinas. O sea que tenemos muchas cosas para hablar, más que nada porque lo que estamos viendo desde el CEPI es que obviamente Malvinas no es un tema del pasado, sino es un tema del presente y sobre todo del futuro de la Argentina. ¿Es así? Sí, no tengas ningún espacio para la duda. Malvinas, si bien muchas veces en lo que es los abordajes tradicionales realizados desde la comunidad académica nacional y muchas veces también la extranjera, está muy referenciado a lo que pasó hace 38 años. Malvinas, yo estoy convencido que en los últimos 10 años tuvo un giro pragmático, más que nada, pero un giro que es más que loable al fin, de buscar interpretar, buscar abordar y buscar generar nuevos tratamientos sobre Malvinas a partir de lo que es el futuro del Atlántico Sur, el futuro para la Argentina, para la región, y por supuesto todo eso proyectado hacia lo que es el continente, el último continente para habitar, ¿no? La Antártida. Totalmente. El martes te cuento, tuvimos una charla sobre cambio climático muy interesante, que también estuvimos viendo que obviamente el cambio climático está acelerando algunos procesos de cuestiones geopolíticas y repensar la geopolítica en torno a el cambio climático en esta era del antropoceno, estuvimos viendo con un investigador del CEPI. Y lo que también él comentaba es que obviamente el tema del cambio climático en perspectiva futuro implica revalorar, o no revalorar, sino volver a ver y valorizar mucho más la cuestión de la Antártida y la potencialidad que ese nuevo horizonte de la Antártida podría darnos, no solo a los argentinos, sino a muchas de las sociedades que en este momento están viendo a la Antártida como una cuestión estratégica clave. Y bueno, justamente sobre lo que estás planteando, ese escenario que se está gestando, pero que ya nos dio los primeros atisbos a partir de interpretarlo de que es justamente el territorio donde no solamente los estados van a posar sus ojos, sino también otro tipo de actores que hoy son no potenciales, sino que son reales y están materializados a través de comunidades científicas, grandes empresas transnacionales que han posado sus ojos
sobre lo que es la Antártida, y que por supuesto todos tenemos más que claro que uno de los caminos para llegar a la Antártida es el Atlántico Sur, y es a partir de ahí cómo el Atlántico Sur empieza a jugar un rol estratégico y un rol político proyectado hacia el sistema internacional, y justamente ahí, como puerto natural, las Malvinas van a tener una potencialidad en el muy corto plazo que, esto por supuesto lo vamos a charlar ahora en un ratito, pero ya tuvimos un primer alerta, que fue el anuncio la semana pasada de lo que es, a nuestro entender, el gobierno ilegítimo presente en Isla Georgia del Sur, anunció a través de sus representantes británicos que han inaugurado un puerto en el cual han invertido millones de dólares para proveer logística de accesibilidad a las Islas Georgias. O sea, es un tema que está en el caldero continuamente, y es algo que, por supuesto, desde la Argentina, no solo desde los responsables de, digamos, el hacer políticas públicas, sino desde los responsables de la comunidad científica, debemos llamar la atención y propugnar a que se adopten e implementen medidas en torno al tema. Totalmente. Sé que vos constituís una red de investigadores del tema Malvinas. Contanos un poco de qué se trata esta red de investigadores y cómo funciona. Perfecto. Bueno, la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065, que toma su nombre en una suerte de homenaje a la resolución 2065 de las Naciones Unidas, donde se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre dos actores, que son el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República Argentina. Esta red se constituye con el objeto de generar un espacio, una dimensión horizontal, donde los investigadores a nivel nacional, que estemos abocados a la cuestión Malvinas, pero de manera transdisciplinar, no solamente desde las relaciones internacionales, historia, el derecho o la economía, sino desde las más amplias y diversas disciplinas, llevemos nuestro trabajo, creamos instancias de cooperación académica. Fruto de ese trabajo, en el año 2016 publicamos un libro del cual fuimos autores 24 personas, la verdad que es un orgullo muy grande. Y bueno, esa red, que se creó en el 2012, va a cumplir 10 años justamente con el año 2022, que es año paradigmático para la construcción de Malvinas, que van a ser los 40 años de la guerra, pero bueno, que justamente lo que nosotros tratamos de hacer desde la red, si bien, como siempre decimos, la guerra del 82 es un hito fundamental en la construcción de la cuestión Malvinas, la cuestión Malvinas no es solamente la guerra del 82. La cuestión Malvinas está constituida por instancias temporales previas a la guerra, con experiencias diplomáticas, económicas, jurídicas y sociales, de las más diversas, y por supuesto que lo que fue todo el periodo y las instancias temporales de posguerra lo es aún más por la forma que la Argentina se hizo de Malvinas, como lo que hoy entendemos que es una cuestión, dejando quizás un poquito de lado la cuestión de esa reivindicación de la gesta, que por supuesto, si bien es loable y debemos hacer foco sobre eso, hoy lo más provechoso es poder hablar de la cuestión por la potencialidad que tiene el tema. Totalmente, la potencialidad del tema Malvinas, y que aparte sabemos, el otro día tuvimos una charla muy interesante con el embajador Tayana, acá en una de las charlas de las 45 que tuvimos con el CEPI, y él comentaba bueno, la cuestión Malvinas es un eje central de la política exterior argentina a lo largo, es una política de Estado a lo largo de las administraciones, que nos une a todos los argentinos y que es un reclamo permanente, no solo hacia la comunidad internacional, sino también es una reformulación siempre hacia adentro y una cuestión de unidad nacional, que eso es muy, muy valerero y muy válido, ¿no? Y justamente para salir un poco de esto de que Malvinas es solo la guerra, o fue solo la guerra y nada más, sino que al revés, Malvinas nos abre un abanico también de posibilidades, tanto en el presente como en el futuro. Quiero que nos cuentes qué está pasando en la agenda actual con el tema Malvinas. Sé que hay nuevas instancias de negociaciones o quizás propuestas de negociaciones con Inglaterra, y estos nuevos 3 proyectos de ley que están siendo elevados al Honorable Congreso de la Nación. Bueno, vos fíjate que justamente planteás de una de las dimensiones de la cuestión Malvinas, que es la proyección de la política pública, que es política exterior argentina,
lo que por ahí se conoce como comúnmente la diplomacia argentina hacia Malvinas, es una de las dimensiones de lo que es justamente Malvinas. Ahí tenemos que advertir que, bueno, justamente con el cambio de gestión gubernamental que hubo en el mes de diciembre en nuestro país, la nueva gestión adoptó una política, yo no la describiría de endurecimiento, sino de haber retomado instancias pasadas de políticas adoptadas hacia lo que es la cuestión Malvinas y hacia el vínculo con el Reino Unido. La anterior gestión, la gestión de Cambiemos, había propugnado por establecer y gestar un diálogo conducente entre la República Argentina y el Reino Unido, posicionando a Malvinas, a la cuestión Malvinas, en el marco de una agenda general. Y la actual gestión lo que está buscando es reposicionar eso como un tema único, separado del resto, que quizás son formas, son metodologías de abordar desde la política exterior argentina este tema que, vuelvo a decir, tan caro para el ciudadano argentino, pero tan importante para las futuras generaciones de argentinos. Ahí lo importante es advertir de dos decisiones que se adoptaron en el marco de la actual gestión, que habían sido elaboradas por la gestión de Cambiemos, y la actual gestión tomó la decisión de abordarlas de lleno y propugnar hacia una nueva política. La primera de ellas es la cuestión de materia de pesca, que en eso se suspendieron las reuniones de los comités científicos que se habían buscado reactivar durante la gestión de Cambiemos, siendo acompañado por una de las leyes, uno de los proyectos de ley que se presentaron el día miércoles, que han sido elevados al Congreso, que por información que me acaba de llegar hace minutos, va a ser presentado en la Cámara de Diputados, a diferencia de los otros dos proyectos que van a ingresar por senadores. Okay. El tema de pesca es no solo estratégico por el tema de Malvinas, sino por el desarrollo de todo lo que es nuestro sector continental a nivel de costas, para la Patagonia y por supuesto para la provincia de Buenos Aires, donde no solamente vemos al actor británico que ejerce actividades de depredación pesquera en las áreas adyacentes a las islas, sino también vemos la presencia de otros actores provenientes del sudeste asiático e inclusive de Europa, como son pesqueros españoles, que depredan día a día nuestros recursos en la zona de la milla 201, y eso es importante decirlo, no es solamente el actor británico, sino también multiplicidad de empresas provenientes de diferentes países de Asia y de Europa, que, haciendo caso omiso a los derechos soberanos de nuestro país, depredan nuestros recursos. Ahí también debemos hablar de la falta, la ausencia o la carencia de un Estado, propiamente nosotros, que no hemos posibilitado una política no solo de presencia, sino de imposibilidad para que ellos continúen con esta acción depredatoria. Y bueno, quizás esta propuesta que se ha elevado de una nueva ley de pesca, en la cual se van a endurecer claramente las condenas hacia aquellos que sean infractores, se busca desincentivar la presencia de estos actores en la zona. Pero asimismo debemos ser claros en esto. Ahí hay un debate a darse, que es el debate en el cual es el rol que van a ejercer seguramente en el muy corto plazo, tanto la Prefectura Naval Argentina como la Armada Argentina, en la protección no solamente de nuestras riquezas ictícolas, sino de lo que es la proyección de nuestra soberanía hacia el sector marítimo, hacia el sector oceánico, que es justamente otra de las leyes que han sido elevados ahora, que es, bueno, este rediseño de los mapas bicontinentales argentinos, que, bueno, nos ha sorprendido a todos. Quería que me cuentes eso. Quería que me cuentes eso, porque estoy con eso a full. Quería que me cuentes, o sea, Naciones Unidas lo aprobó, digamos, los mapas que nosotros hace tiempo que ya usamos de la Argentina bicontinental y bioceánica. Bueno, ahí hay que hacer una salvedad que quizás el gobierno actual apuró un poco en salir a anunciar esto. No lo veo mal, pero sí con cierta ansiedad, como de decir, la Argentina presentó en el año 2009 su propuesta para que la COPLA, la Comisión de la Plataforma Marina de las Naciones Unidas, analicen toda la información relevada para el relevamiento de nuestras costas y de lo que es en sí el lecho marino, donde nosotros proyectamos nuestra plataforma más allá de las 200 millas. Exacto. Esa información fue
tratada, fue estudiada, se dio un dictamen a partir de lo que fueron las noticias obtenidas en la anterior gestión, en la gestión de Cambiemos, donde gran parte de lo que fue elevado por la Argentina fue reconocido, salvo, y esto hay que aclararlo con mucho hincapié, porque esto hace referencia a los acuerdos que la Argentina firmó ya hace décadas, de que aquellas áreas o zonas geográficas que sean circundantes, estamos siempre hablando de agua, de las columnas de agua, Sí, que sean circundantes a zonas que estén en disputa internacional, por supuesto ahí entran Malvinas, entran Georgias, entran Sándwich del Sur, los tres archipiélagos que a nuestro entender diplomáticamente componen la cuestión Malvinas, quedan en una situación de reserva, como latentes. Y a eso debemos sumarle el territorio relevado por la República Argentina referido a lo que es el continente antártico, que claro. la Argentina reclama históricamente como parte de nuestra soberanía, es un territorio que hoy está internacionalizado por el Tratado Antártico. Más allá que en el 2048 podamos observarlo nuevamente, renegociarlo, todo, falta. Pero no está mal que la Argentina haga una proyección en sus mapas contemplando lo que se auspició y se promovió y se proyectó en el ámbito internacional. Y ahí lo importante también aclarar es que vamos a romper como una suerte de paradigma educativo que yo soy de la generación donde veíamos el mapa argentino con la porción de pizza de la Antártida al lado de la provincia. Somos de la misma, o sea, era la Argentina solo, digamos, con poca presencia marítima, y el cuadradito abajo blanco diciendo, bueno, esto es un territorio que la Argentina reclama o que está como caído del mapa. Claro, bueno, justamente ese territorio que tiene su origen durante el primer gobierno peronista del presidente Perón, porque decidió incluir la Antártida dentro de lo que eran los diseños de mapas a nivel educacional, por supuesto hoy ha evolucionado. Y observar la Argentina bicontinental, trasladando el centro de nuestro país, de esa construcción imaginaria de Córdoba como centro del país, a Tierra del Fuego, que es el centro geográfico de nuestro país, es un quiebre. Sí. Es dejar de ver. Es un giro mental cuando uno ve realmente los nuevos mapas. Bueno, Realmente ve la importancia marítima de nuestro territorio que implica los espacios marítimos, aéreos y obviamente terrestres. Totalmente. Bueno, vos fijate que de eso, Luciana, lo interesante también que debemos advertir, que de ese mapa que fue presentado, debemos entender que casi 2/3 de ese mapa es objeto de disputa. Claro. Porque hay presencia de actores foráneos que no solo reclaman soberanía, sino que la ejercen, en muchos casos, como es el actor británico, sobre Malvinas, Georgias y Sandwich, y por supuesto sobre las áreas donde está presente la Antártida. Entonces, bueno, ahí la Argentina tiene un desafío gigantesco, no solamente en elaborar propuestas de política pública, sino también en trabajar en que la sociedad argentina tome una conciencia colectiva de la importancia geoestratégica y geopolítica, no en el corto plazo, porque también estamos muy acostumbrados a eso los argentinos, empezar, ¿qué pasa en diciembre? ¿Qué pasa en diciembre? No, hay que pensar qué va a pasar de acá a 20 años. Totalmente. Y más reforzando esto de que habíamos hablado del cambio climático, de las nuevas tecnologías, y también esto de que la Argentina tiene una presencia ininterrumpida en bases, tenemos 6 bases creo, permanentes y 7 no permanentes, en diferentes islas que tienen presencia tanto militar como científica, que lo que constituye también es la presencia ininterrumpida de la Argentina en ese sector que es aledaña a todo lo que es la Antártida, ¿no? Y que pertenece a ese continente. Totalmente. Vos fíjate que la presencia argentina en lo que son las bases científicas que nuestro país proyecta sobre lo que es la península, y como hoy decís, en algunos sectores insulares cercanos al continente antártico, la Argentina tiene presencia ininterrumpida desde hace más de un siglo, y una tradición de cooperación en materia internacional, no solo en cuestiones jurídicas, sino también en cuestiones de investigación científica de las famosas ciencias duras, que siempre se hace referencia, que es maravillosa. La Argentina tiene una tradición, pero esa tradición hay que proyectarla hacia el futuro. Esa es fundamental entender. Contame un poco del aspecto económico y de desarrollo, de la dimensión económica y de desarrollo.
hablamos un poquito del tema de pesca recién, qué es lo que está pasando con la famosa depredación pesquera o del recurso ictícola que se da en el Atlántico Sur sobre la zona de Malvinas, como podemos ver el mapa acá atrás, son las aguas circundantes a Malvinas, donde el gobierno ilegítimo isleño, que en realidad sabemos que en sí, todos conocemos que es una suerte de dependencia directa de la corona británica, designado por el Foreign Office, el gobernador de ellos, y ahí la situación sucede que este gobierno dice tener una industria pesquera, pero lo que hace en sí es prestar servicios portuarios y vender licencias a industrias foráneas. Entonces, por supuesto, ¿en función de qué? De la depredación de nuestros recursos, porque son recursos que la República Argentina proyecta en torno a la soberanía. A eso le sumamos la depredación pesquera en la milla 201, que son dos escenarios diferentes pero vinculados, son muy vinculados. Bueno, el tema económico, como vos bien preguntás, está totalmente compenetrado en esto. Si a eso le sumamos el desafío que el Brexit presenta para la economía de las islas, bueno, ahí tenemos que observar no solo los desafíos o de esas amenazas que la Argentina tiene en la actualidad, sino las potencialidades que la Argentina puede proyectar sobre no solo las Islas Malvinas, sino también pensando en aquellos actores que hoy tienen un vínculo histórico de posguerra con las islas por la compra de licencias de pesca o prestación de servicios portuarios. La Argentina ahí puede tener un lugar donde, como se dice, meter el palito y poder tener alguna construcción de negocios, pero que por supuesto sean, que aporten al reclamo soberano. Totalmente. ¿Y qué otras dimensiones ustedes estudian, aparte obviamente de la política, de la estratégica geopolítica y de la económica? Bueno, Luciana, mira, yo te cuento, estando mi lugar de residencia efectiva a nivel científico en la Universidad Nacional de La Plata, como en dos grandes centros de investigación, el primero de ellos, todos lo conocen, es el Instituto de Relaciones Internacionales, dentro de lo que es el Departamento del Atlántico Sur, que me gusta recalcar esto porque yo tengo 38 años, pero el departamento existe desde que yo tengo 8 años. O sea, el Departamento del Atlántico Sur existe desde el año 90. O sea, uno de los primeros centros que a nivel universitario se dedica, y si puedo así hacer brevemente, creo que Rosario, Córdoba y algún centro más tienen esa antigüedad en la investigación de Malvinas y en Antártida y Atlántico Sur. Bueno. Actualmente, en lo que es el Departamento del Atlántico Sur, estamos trabajando sobre 3 grandes áreas de investigación. Uno ya lo nombramos, el tema de pesca, entendemos que es fundamental poder abordar eso. La otra es la cuestión humanitaria vinculada a lo que ha sido, bueno, el famoso PPH, el Plan Proyecto Humanitario para la Identificación de los Caídos Argentinos en la Guerra. Y después... Eso fue todo lo que se hizo con me sale Cruz Roja, pero es el ICC. El Comité Internacional de la Cruz Roja. Me llega a escuchar Gabriel Valladares y me mata acá nomás. No, Gabriel. El Comité Internacional de la Cruz Roja. Por eso, me llega a escuchar, bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que obviamente hizo un trabajo fabuloso, obviamente con la comisión de acá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y con otros actores nacionales para la identificación de los caídos en Malvinas, que realmente creo que fueron hasta 122 personas caídos que fueron identificados, o cada vez más, ¿no? Porque claro, ahí tenés el número oficial que resultó de las investigaciones preliminares, son 121 tumbas, en las cuales hay 122 cuerpos, si mal no recuerdo, no quiero errar en eso, por favor. Y al día de hoy habían sido identificados 114 restos mortales de héroes, justamente porque son héroes, que dieron lo más importante que puede tener cualquier persona, que es su vida, en este caso por nuestra soberanía en Malvinas. Y bueno, como una política de Estado, porque eso ha sido una política en sí, el PPH, surgida en el marco de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, se continuó reformulando algunas aristas durante la gestión de Cambiemos, y la actual gestión tomó esa bandera y está justamente ahora negociando con el Reino Unido la finalización del PPH con algunas modificaciones que son necesarias por
fue el proceso en sí de identificación inicial. Así que bueno, en ese marco el departamento está involucrado de lleno, llevando más que nada la parte dispositiva internacional y la parte humanitaria. Y Genial. la tercera dimensión que estamos desarrollando, que siempre nos gusta hablar de esto, es que estamos abocados a la investigación de lo que es en sí las instancias de negociaciones internacionales de preguerra. ¿Por qué? Porque si bien son conocidas, muchas veces son olvidadas. Y es necesario estar reformulando. Por caso, permíteme contarte que el año que viene, en el 2021, se van a conmemorar 50 años de la firma de los acuerdos de comunicaciones entre la Argentina y el Reino Unido. Acuerdos que viabilizaron la presencia del Estado argentino en las Islas Malvinas con YPF, Gas del Estado, LADE, maestras argentinas que fueron a enseñar español a los isleños, el envío de médicos, la presencia de Entel, de Incotel, o sea, hemos estado presentes en Malvinas, lamentablemente sabemos todo lo que fue el resultado y las consecuencias directas del conflicto del 82, que determinaron que la Argentina no esté presente, salvo por lo que es hoy el cementerio argentino de Darwin, de otra forma no estamos en Malvinas. Así que bueno, eso por lo que es el Departamento del Atlántico Sur. Y por el Laboratorio de Investigaciones hacia la cuestión Malvinas en materia de políticas públicas, ahí nos gusta decir que le dimos una vuelta de rosca a Malvinas. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a abordar, mediante una visión transdisciplinar, aquellas áreas de Malvinas o dimensiones que no están vinculadas con lo internacional. Ahí no tocamos nada de lo internacional. Y uno diría, ¿y qué investigan de Malvinas? Porque otra cosa hay, sí, hay mucho por investigar de Malvinas. Permitime contarte que nosotros tenemos ahí cuatro investigadoras encabezadas por la licenciada Florencia Di Giorgio, que junto a Ana Bormida, Jazmín Macari y Agustina Herrera han desarrollado una instancia de investigación sobre cuestiones de género y Malvinas. Hoy, que tan, vamos a decir, de moda, no está bien decir lo que está de moda, pero que se ha impuesto de tan fuerza la investigación en temas de género, estas investigadoras han abordado Malvinas derribando muros que tradicionalmente estaban construidos en torno a que Malvinas es solamente una cuestión de los hombres. No, no es así. Yo te puedo dar tres claros ejemplos que hacen a esto. El primero de ellos es el rol del personal médico y de enfermería que participó del conflicto, la mayoría mujeres. Después, el rol de las maestras en Malvinas, para destacar y rescatar que en total hubo 11 maestras que entre el 74 y el 82 estuvieron presentes en Malvinas enseñando español. En el 74 viajaron las hermanas Cañas. Una de las hermanas, María Fernanda, es diplomática de carrera, creo que se jubiló este año, si no es este año. Y la última, María Isabel Hoffman, que el destino le tocó estar presente el 2 de abril del 82 cuando fue la recuperación militar de Malvinas. Ah, mira vos. Una historia muy poco conocida, pero bueno, que estamos trabajando justamente en dar a conocer esa historia. Totalmente, Federico. Y en el aspecto humanitario, ¿también investigan o tienen estudios sobre el tema del minado y el desminado en Malvinas? Porque, bueno, yo trabajé mucho tiempo con algunos especialistas en temas de desminado, que creo que uno está por acá presente, más que nada con el capitán Nielsen, y muchos que estuvieron en el tema de las negociaciones bajo el paraguas de soberanía, ¿no? Las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido sobre el tema de todo lo que es la remoción de las minas terrestres que la Argentina instaló durante la guerra. Después, obviamente, esas grillas se entregaron como corresponde al finalizar la guerra al contrincante, digamos, al enemigo, pero eso hay que sacarlo digamos, hay que remover las minas justamente por un tema humanitario y por el Tratado de Ottawa que nosotros firmamos para remover las minas que están dentro de nuestro territorio, pero obviamente no están en la posibilidad nuestra de poder ingresar al territorio para poder removerlas. ¿Ustedes tienen investigación sobre eso? Sí, te cuento, nosotros en el 2010 hicimos una investigación puntual sobre lo que fue en sí el desarrollo de
primeramente nuestra incorporación a Ottawa a partir de la década del 90, y a partir de ahí, cómo la Argentina, junto al Reino Unido, mediante la firma de lo que fue el famoso acuerdo o intercambio de notas, mejor dicho, del año 99, en el cual la Argentina se predispone junto al Reino Unido a realizar un estudio de factibilidad del desminado de las Islas Malvinas, que eso hay que destacarlo, fue un estudio de factibilidad del desminado que se llevó a cabo, en el cual participaron personal técnico, no solo militar, sino también civil, de nuestro país, junto a británicos en las islas, que bueno, todos esos informes, producto de ese estudio de factibilidad, fueron elevados a Naciones Unidas, y si mal no recuerdo, en el año 2009, en una reunión en Jordania, el Reino Unido y la Argentina presentaron de forma conjunta el informe final, pero bueno, unilateralmente y de forma individual el Reino Unido decidió iniciar el proceso de desminado y remediación ambiental, que es lo que se está desarrollando hoy en Malvinas con trabajadores de Zimbabue. Exacto. Es sí. una empresa privada que está contratada Claro, para la Bactec. de las minas Si mal no recuerdo, la empresa en sí era Bactec en ese momento, si no es la misma, es muy chiquito el mercado de desminado, pero es como dicen, plantar la mina es muy fácil y muy barato, cuesta $1. Sí. Hacer la limpieza y la remoción es el negocio, porque Total. es muy acotado en lo que es los oferentes de ese servicio y es muy costoso. El promedio internacional son $10 por mina. Piensen que en Malvinas quedaron algo de 90.000 minas activas. Sí, aparte Eso, me explicaban no quiero entrar en el tema, pero me explicaban los ¿no? especialistas argentinos que justamente la Argentina inclusive igualmente presentó las grillas, pero la turba y el tiempo hace que obviamente eso se mueva en Claro. tiempo. Entonces no es tan fácil ahora hacer digamos, identificar, sí obviamente se identifican los campos minados, que eso sí está bien identificado, pero bueno, esas grillas tienen más de 38 años y no les corresponde específicamente el lugar. No soy especialista en eso, pero trabajé tanto tiempo y escuché a tantos buenos amigos de todo eso que siempre... Del tema. Más que nada, no por el tema militar, sino por el tema humanitario que implicaba y por el tema también de relaciones exteriores y de un compromiso argentino con el Tratado de Ottawa y lo último que quedaba, que era la remoción de las minas que la Argentina había puesto, ya que en nuestro territorio continental, no Malvinas, somos libres, un país libre de minas antipersonales. Exactamente. Vos fíjate que justamente ahí das el dato. La Argentina todos los años presenta ante el Comité de Naciones Unidas destinado a lo que es la remoción de minas antipersonales por el Tratado de Ottawa y por una infinidad de reuniones que hay a nivel internacional sobre la cuestión. La Argentina eleva un informe dando a conocer de que todo su territorio continental se encuentra libre de la presencia no solo de minas activas, sino de la producción de minas antipersonales, país líder en esa materia, pero que por una decisión del Reino Unido nos vemos imposibilitados de acceder a nuestro territorio en plena violación de lo que es el Tratado de Ottawa, porque no nos permiten ingresar para realizar la limpieza que nos corresponde como país soberano, ¿no? Pero bueno, esa es una de las tretas que se utilizan a nivel diplomático para exponer el tema. Totalmente. Contame, entonces, las leyes son, una que presentaron los proyectos de ley, una, el tema de la pesca, otro, el tema de los mapas, y la tercera, ¿cuál era? La tercera, que quizás es la que también nos llama mucho la atención y nos convoca, es la creación de un consejo de asesoría sobre la cuestión Malvinas, tanto a la comunidad política como a la comunidad científica nacional. Este consejo asesor nacional es algo que, si bien se viene reclamando desde hace años, porque lo que se busca es que la cuestión Malvinas tenga un acceso directo a la comunidad científica que está abocada a su investigación, sino que también tenga una proyección más allá del gobierno de turno. Excelente. Que tenga una proyección que le permita, digamos, transitar las transiciones de un gobierno a otro y no ser víctima de los vaivenes de cambio de política. Que si bien entendemos que es una política de Estado, porque el objetivo es, como lo dicta la Constitución, la recuperación del ejercicio soberano de la República Argentina sobre las islas, respetando el modo de vida de los isleños, debemos reconocer que desde el 83 hasta la actualidad,
hemos tenido políticas zigzagueantes. Claro, claro, o sea, se basa no solo en una cuestión estratégica de seguir el reclamo, sino de una continuidad en los actores también, ¿no? Claro, Que exactamente, haya una exactamente. coherencia de que si uno lo postula como política de Estado, no haya este vaivén de que el gobierno lo pone arriba o abajo de la agenda de acuerdo a cómo Exacto, son sus intereses partidarios. Ah, okay. O sea, exactamente. ese sería como el tercer gran proyecto que ahora están, digamos, Y enviando. Este sería a senadores. a senadores, por lo que tengo entendido, este proyecto acaba de ingresar o sería ingresado prontamente a senadores. A senadores. Bien. Así que bueno, ¿Tuviste, será cuestión de tuviste esperar. la posibilidad de leer los proyectos? No, no, o sea, salvo la información que se hizo pública a través de la presentación del día miércoles, Sí. como todavía no tienen estado parlamentario, me imagino que lo tienen que tener en reserva para no dejar traslucir alguna cuestión que sea, digamos, de carácter de reserva, y a partir de ahí, cuando yo tome el estado parlamentario, se va a poder acceder seguramente. No sé si estuviste viendo las noticias en estos días, me surgió un interrogante frente a una noticia que leí, no sé si esto de la infodemia es un tema Sí, complejo en esta pandemia, pero detecté una noticia de que el presidente de los Estados Unidos había o estaba preparando alguna flota especial para todo lo que es Antártida y el Cono Sur. No sé si tenés información sobre eso. eh, escuché algo, leí en los medios, como vos bien decís, esta infodemia que estamos padeciendo, viviendo, sufriendo, todos, de que hay diversas iniciativas de no solo reflotar la vieja cuarta flota, sino de generar una nueva que tenga una proyección hacia lo que es el Atlántico Sur, el paso hacia el Pacífico y la proyección hacia la Antártida. Bueno, será cuestión de ver cómo evoluciona en sí la temática, pero lo interesante ahí es ver cómo los diferentes actores, en el marco de lo que es esta pandemia de COVID-19, Sí, no ven el árbol, ven el bosque. claro. Bien, bien. Están proyectando para el escenario que se viene resultante de esto. Y ahí está lo interesante. Ver cómo se están moviendo hoy los jugadores del Tratado Antártico, los Claro. jugadores en la Antártida, eso es muy interesante. China Sí, es el a jugador. ver, es un jugador, pero digamos, es un jugador con presencia como tenemos nosotros, ¿no? Digamos, de investigadores y ¿Eh? científicos en algunos, y militares, tienen presencia también en algunas bases chinas dentro de lo que China es tiene Antártida. desde el año 85 una base que no es temporaria, sino que es permanente en lo que es a la Antártida. China ha cooperado para lo que ha sido en parte la reconstrucción de la base brasilera que se Sí, incendió, tuvo un accidente hace unos años. China participó en parte en lo que fue otorgar materiales y asistencia técnica para la reedificación de esa base y por supuesto el rol que despierta no solo para la Argentina, que ahí es lo interesante, no solo para la Argentina, en torno a la presencia del Atlántico Sur como hacia la Antártida, sino también cómo ven nuestros adversarios en el Atlántico Sur, estoy hablando del Reino Unido, esa presencia de China. claro. Ese famoso refrán, el enemigo de mi amigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Bueno, hay que pensar en esas El juego ecuaciones. geopolítico está bien claro en el tema de la Antártida. Y eh, te propongo algo, me pareció interesante las dimensiones que ustedes tocan. Hay una dimensión también cultural, de bienes culturales en tema de la Antártida. Vos sabés que la Argentina es el único país que tiene un museo antártico y un eh, museo permanente en una base antártida, que no lo tienen otros países. O sea que también es importante eso. Ese museo obviamente pertenece a la red de museos de la defensa, pero es eh, importante que podamos también transmitir que también tiene, como vos bien dijiste, es un estudio multidimensional el tema de la Antártida y el tema de Malvinas y el Atlántico Sur, no solo desde totalmente. el tema geopolítico, obviamente diplomático y económico, sino también cuestiones sociales, humanitarios y culturales. Si te ¿Eh? parece, son las 7:45 y quiero abrir a las preguntas que Por seguramente favor. tienen los más de 40 personas que están conectadas con nosotros y están escuchando
esto que nos estás contando con tanta claridad. Joana, no sé si tenés alguna Sí, pregunta. por ahora tengo una pregunta, así que vamos a pedirle que abra la cámara, Roberto Cacheiro Frías. El doctor Frías, colega Bueno, nuestro, profesor, ¿cómo le va? Sí, muy está bien, muy bien. muchas... Respecto al tema de minado, los Ah, kelpers muy bien. lo venden incluso en su souvenir, ¿no? Muy Lo bien. traje cuando estuve. Dos preguntitas, si es posible. Sí, por favor. Varios problemas tiene Argentina. Uno de ellos es la falta de preparación de nuestros legisladores en la temática Malvinas. Yo participo en un observatorio parlamentario sobre la cuestión Malvinas y conocen muy poco de todo. Un ejemplo, hablando del mapa bicontinental, va un presidente argentino, se para en Ushuaia y manifiesta desde el extremo sur de la República Argentina. Eso jurídicamente es un estoppel, es una torpeza, porque bueno, no tenemos gente preparada, incluso, bueno, cancilleres que no saben inglés, ¿no? Una pregunta, y hablando de eso, a veces mejor que no sepan inglés. Hace unos años, el canciller, un embajador argentino en Londres, manifestó, se refirió a los funcionarios británicos nombrados por la corona como máximas autoridades de las islas, reconociendo la autoridad. O sea, el que sabe el tema quiere morir con eso. Y otro tema es el peligroso acuerdo del año 1995 sobre especies transzonales y altamente migratorias, que es la posibilidad que Argentina no ratificó y que considero que Argentina debería denunciar, porque ahí está la posibilidad que se cree un organismo regional, ¿no?, de ordenación pesquera, y el peligro ¿cuál es? Que se firme y que se reconozca al Reino Unido como país limítrofe. Exactamente. Su visión de eso. Me gustaría, son varios temitas que muy interesantes desde ya. Empecemos por el tema de la famosa OROP. La famosa OROP, que fue la última pregunta. Para Argentina, por supuesto, no tiene que ratificar nada de eso, nada de eso. Argentina no puede ser parte de una ecuación donde el Reino Unido, de ser reconocido como un actor extrarregional en una situación de disputa territorial con la República Argentina, pasa a ser reconocido como actor vecino o un estado vecino de nuestra región. ¿Cómo sería eso? Creándose la OROP, que es una suerte de encuentro de países costeros donde tienen intereses específicos en el desarrollo de la industria ictícola y la industria de la pesca. ¿Es así? Directamente en explotar el recurso. Y de esa manera se lo reconoce jurídicamente al Reino Unido por su presencia ilegítima en Malvinas como un país vecino. Una atrocidad, lo peor que nos puede pasar en materia jurídica, por supuesto, a nivel internacional, y por supuesto tirar por la borda todo lo que se ha construido históricamente sobre Malvinas. Eso, Tuve miedo los últimos años que pasara. Yo siempre tengo miedo, y permítame, profesor, reconociendo por supuesto su trayectoria, siempre tengo miedo de todo. Sí. Porque, ¿cómo es esto? No vaya a ser que alguna mano traviesa en algún momento le acerque esos papers informales a los hacedores de políticas públicas que quizás en una situación de ignorancia o de hasta de cierta inocencia se obnubilicen y digan, ese momento, y ahí vamos todos para atrás. Ahí está la cuestión. Por eso, perdóname, habría que derogar, habría que denunciar el tratado, así no corremos peligro de eso. Bueno, ahí está la cuestión. Yo siempre, y esto viene de la mano con algo que me gustaría tratar entre todos. Lo que fue la campaña presidencial última en nuestro país, muchos, digamos, vamos a decirlo así, integrantes de la comunidad científica vinculados a Malvinas proponían la derogación de los acuerdos de Madrid 1 y 2. Y asimismo, actores políticos muy vinculados a Malvinas, entre ellos excombatientes, actores de la sociedad civil. Pero sería un error plantear la derogación o la denuncia de los acuerdos de Madrid. ¿Por qué? Porque también echaríamos por borda muchas cosas buenas que se han hecho sobre Malvinas.
Claro. Entre ellos, el PPH, el Proyecto de Identificación Humanitaria de Nuestros Caídos. Por supuesto, también daríamos por tierra con cualquier posibilidad de seguir teniendo presencia y diálogo bilateral por el tema del cementerio argentino en Darwin, que es una de las dimensiones. Por supuesto que esto se contrapone con lo que fue el acuerdo bilateral de pesca del año 92, el acuerdo de explotación conjunta del año 95, que sí ya fue denunciado en el 2007, lo que han sido acuerdos de comunicaciones del año 99, o sea, muchas cosas que han tenido resultados negativos para nuestros intereses humanos, pero contrapuestas con otras. Si uno le pregunta hoy al familiar de un caído que puede viajar a Malvinas, al cementerio, a visitar a su ser querido, y va a decir que no quiere que se denuncie eso, por obvias razones, porque se va a ver imposibilitado en poder acceder al cementerio argentino de Darwin. Pero, por supuesto, tenemos que saber sopesar, ¿no? Eso es fundamental. Y, profesor, me quedaba una pregunta de usted que no recuerdo cuál era la primera. El tema de la torpeza de designar como legítimas autoridades en Malvinas, ¿no? Pero, bueno, y lo hizo un embajador de carrera, ¿no? Y le cuento, no se sorprenda, porque autoridades políticas en los últimos 15 años, vamos a ser benévolos, en los últimos 25 años en nuestro país, muchas veces le han dado rol o autoridad de gobernadores legítimos a los isleños. Y eso duele mucho. Bien, claro. Sé que hay alguna otra pregunta, me parece, de Eduardo Ganó, ¿puede ser? Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Federico. Muchas gracias por la conferencia, por la charla. Voy a empezar con una opinión y después tres preguntas que están hilvanadas. Yo creo que, como nunca, en 1982, los argentinos demostramos interés por las Malvinas. Fue un interés de una forma distinta, ¿no? En donde estuvimos dispuestos a hacer cosas que para mí fueron más importantes que las anteriores, las de 149 años anteriores. Yo estuve de agregado en Corea, y los coreanos dicen que quieren la unificación con Corea del Norte, y en consecuencia crearon un ministerio de unificación. En ese sentido, ahora van las preguntas, ¿no? ¿Por qué Argentina tiene una secretaría que depende de Cancillería respecto de Malvinas y no genera un ministerio de Malvinas si fuera importante para los argentinos? La segunda pregunta es, yo qué sé de Malvinas, sé que las jurisdicciones terrestres son unos 15.000 kilómetros cuadrados de los 3 grupos de islas, y el mar adyacente con jurisdicciones marítimas alcanza a 2.600.000 kilómetros cuadrados. O sea, casi otra Argentina continental en poder de los británicos argentinos, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale económicamente eso para explicarle a un argentino que es importante esa jurisdicción? Y por último, asociado a ese valor que para mí tienen las islas, y el valor económico, el valor geopolítico, el valor estratégico, el valor humano, preguntaría, ¿por qué nos hemos encargado de excluir, después de la guerra de Malvinas, al poder negociador de las Fuerzas Armadas, del instrumento militar, como una de las capacidades o del poder nacional necesarias para cambiar la ley de la gravedad? Gracias. Perfecto. Bueno, empiezo por la primera de todas, que la tomo como pregunta opinión, me gusta. ¿Por qué la Argentina no tiene constituido un organismo público, como una suerte de ministerio, digamos, de Malvinas, un ministerio del Atlántico Sur? ¿Y por qué está creada esta secretaría? Bueno, yo creo que ahí la respuesta es clara, es justamente Malvinas se vio atada a lo que primero han sido las consecuencias del conflicto del 82 y seguramente a las decisiones políticas del gobierno de turno, X gobierno, que decidió darle un giro, un curso, una vía en función de sus intereses particulares. No hubo un gobierno que pensase en proyectar más allá de su gestión propia, constituyendo un organismo de ese tamaño, porque estamos hablando de un ministerio.
No es lo mismo una secretaría, una subsecretaría o una dirección. Yo como pregunto eso, siempre tengo este interrogante. Y esto lo hago público, por favor, para que lo debatamos entre todos, ¿no? ¿Por qué en Tierra del Fuego, provincia con su dimensión en la isla de Tierra del Fuego, no hablo de toda la provincia, por supuesto proyectada hacia las islas del Atlántico Sur, en la Antártida, ¿por qué hay 6 observatorios de Malvinas? Teniendo en cuenta el tamaño de la provincia y la cantidad de población que tiene esa provincia. Hay 6 observatorios de Malvinas. Yo no sé si están todos funcionando, pero yo les puedo decir que al menos 4 tienen suerte de actividad y de presencia. Bueno, es la misma pregunta que nos tenemos que hacer a nivel nacional proyectado en estos 38 años de posguerra, ¿no? ¿Por qué no tenemos una estructura gubernamental en el Estado que esté dedicado exclusivamente a esto? Y bueno, yo creo que es consecuencia directa en parte del conflicto del 82 y consecuencia directa de los gobiernos de turno, de cualquier periodo, los 80, los 90 y el siglo XXI, que no tomaron la decisión o no tuvieron la visión para poder constituir eso, de ver más allá de su propia gestión. Ver una transición más allá de su propia gestión. Y bueno, ahí está la primera. Voy a la última, que es la que recuerdo, el rol de las Fuerzas Armadas en lo que es la proyección soberana. Y bueno, también lo ato, de cierta manera, a lo que fue la experiencia bélica del 82. Donde en una primera instancia se le intentó quitar esa suerte de poder como hacedores de políticas públicas y transformarlos en una herramienta, dejar de ser actor y sujeto para ser herramienta de las políticas públicas, y por supuesto la ausencia de una política continuada, una política profundizada de tener hoy Fuerzas Armadas que realmente se proyecten en función de no tener un poder de policía en el Atlántico Sur, sino de tener Fuerzas Armadas que sean funcionales a la construcción de conocimiento científico, de construcción de soberanía en el Atlántico Sur y, por supuesto, de proyección soberana. Hay que dejar de entender a las Fuerzas Armadas como una cuestión de es el poder militar destinado a el poder de policía que el Estado ejerce hacia el exterior. Hay que hacerlo funcional a la cuestión de proyección y de construcción de soberanía en todos los ámbitos. Luciana muy bien lo dijo explicando cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en nuestro país en materia de logística para el sostenimiento de nuestra presencia en la Antártida. Es fundamental. Bueno, lo mismo hay que hacer operacionable para lo que es el Atlántico Sur. Y la pregunta 2, si me puede repetir, por favor, porque se me olvidó. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? Ah, sí. A ver. Hacer un cálculo estimativo de qué costo, mejor dicho, de qué presupuesto pueden llegar a ser equivalentes esas 2 Argentinas que hoy están en situación de, digamos, disrupción de nuestro ejercicio soberano, y es simple. Hay que pensar cuánto se va en pesca, cuánto perdemos en potencial explotación petrolera y, por supuesto, que para mí lo más importante, adentro de estas 2, introduzco, por supuesto, lo que es el transporte marítimo, fundamental en materia de comercio. Todos sabemos que hasta que no se invente el dron que lleve las cosas por el aire de un continente a otro, todo lo que es el comercio internacional es por vía marítima. Y para mí la tercera, la fundamental de todas, es justamente la construcción de conocimiento científico en el Atlántico Sur, que si bien tenemos recursos humanos abocados a eso, hoy no podemos competir con el Reino Unido, con Japón, con Estados Unidos, no podemos competir con muchos países de la región, y tenemos que justamente cambiar el juego y empezar a construir soberanía en serio sobre eso. Federico, aprovechando la volada de Ana para terminar, yo lo que quisiera aprovechar es a meter este bocadito. Sí. Para mí Malvinas, sin valorizar la relación que tiene con la Antártida, nos estamos perdiendo más que el 50% de la película. Y cuando a eso le metemos el cambio climático,
¿viste? El bocado se hace doblemente más grande porque lo miramos, como decía Luciana estos 2 días atrás, a 100 años, y el valor de eso se puede multiplicar. Entonces, la reflexión para todos los argentinos, no solamente para lo que estamos debatiendo acá, sino para las escuelas, como aparentemente se está queriendo promover ahora que se instale el tema Malvinas, es un tema fundamental, sobre todo mirándolo a futuro, por la proyección marítima y antártica que tiene. Así que bueno, gracias por la oportunidad. Gracias. Tenemos un par de preguntas más, estamos sobre las 8, vamos a hacer las 2 preguntas que nos quedan y vamos a ir cerrando. Tengo una pregunta para que se vayan preparando, Jorge Moreno, y luego tengo Fernando Ravera, así que primero Jorge y después Fernando para luego poder cerrar. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, Federico. Muchísimas gracias por la conferencia. Fíjate, yo soy peruano, te doy un saludo desde Lima. Quiero comentarte que yo he visto a los británicos bastante activos en este tema, han venido a dar charlas acá a algunas universidades, por supuesto promoviendo su posición, hablando del referéndum, hablando que es un tema que ya está consolidado. Hay un buque que todos los años, un buque británico que todos los años cuando termina su patrullaje en la zona, recala por puertos de Sudamérica, haciéndose una visita y haciendo presente que han estado por allá. Debe ser porque ellos saben que la posición peruana es sumamente clara. Para nosotros estamos convencidos que las Malvinas son argentinas y, bueno, creo que lo hemos demostrado en varias oportunidades. De que la pregunta es, ¿cómo va el apoyo regional a la posición argentina? ¿Estamos haciendo de que lo correcto? ¿Hay algo más que los países podrían hacer? En términos generales, ¿no? Sin entrar a decir este país sí o no, para no generar, digamos, un tema que podría ser incómodo, ¿no? De que la pregunta es, ¿los otros países de la región podemos hacer algo más para el apoyo de la causa argentina? Muchas gracias. Jorge, bueno, desde ya, muchísimas gracias por tu intervención y un saludo más que fraterno a vos y a toda la comunidad peruana, tanto en Argentina como a todo el Perú en su conjunto. Por supuesto, esto lo digo de forma personal, pero me imagino que transmito el sentimiento de la gran comunidad argentina. Argentina nunca se va a olvidar de Perú por nosotros, en el 82, eso seguro, no va a pasar nunca. Y ahí lo interesante de tu pregunta es, ¿qué pueden hacer los países de la región por el tema de Malvinas? Bueno, vos me diste el puntapié a través de lo que me contás. De la presencia británica, a través de su paradiplomacia, porque hoy el Reino Unido, junto a la comunidad isleña, lo que hacen es salir a los países de la región a contar el lado de su historia y a venderse como una comunidad, o sea, la comunidad más chiquita del potencial Estado más chiquito en toda Latinoamérica, buscando justamente crear esa sensación de un derecho de autodeterminación, que por supuesto no existe, y Naciones Unidas no lo reconoce así, y gracias a Dios, la comunidad latinoamericana lo reconoce de esta manera, y trabaja sobre ello. Ahí creo que lo que le está faltando a América Latina, más allá de que el sostenimiento del respaldo al derecho argentino en cuanto a la cuestión soberana está intacto, por supuesto siempre hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar mucho sobre eso, pero lo que se puede hacer ahí es trabajar en lo que en un momento existió y que era muy, muy potencial y era muy loable para lo que era la construcción del reclamo argentino, que son los famosos grupos de amistad, en los cuales intelectuales, académicos y científicos de cada país latinoamericano conformaban grupos para dar a conocer los derechos argentinos y en función de eso lograr un apoyo para impermeabilizar, por decir así, no a la sociedad en su conjunto, sino a los sectores políticos y a los formadores de opinión, para que esas opiniones y esas ideas británicas no penetren justamente en un actor político que potencialmente pueda ser presidente en algún momento de su vida. Entonces, en función de eso, creo que es interesante eso que se había generado en su momento, más teniendo quizás los antecedentes que estamos viendo cercanos a nuestro país, como es a veces la presencia
en Expo Agro, perdón, Expo Prado, Expo Agro es acá en Argentina, Expo Prado en Uruguay, donde hay un stand del gobierno británico con presencia de isleños vendiendo su potencial derecho a autodeterminación cuando no lo es así. Creo que ahí está la clave para poder seguir construyendo esa conciencia de soberanía latinoamericana reconocida en favor de la República Argentina. Muchas gracias, Federico y Jorge. Le damos la palabra a Fernando. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, gracias antes que todo al CEPI, a Luciana, a Joana, gracias de corazón. Federico, muy buena exposición. Y mi pregunta va para este lado. Sé que existe una prefectura apostólica en las Islas Malvinas, que viene de antaño, desde la época del virreinato, Sí. que es un centro, o de alguna manera es un rol fundamental político también, porque la Iglesia, con el gobierno, con la comandancia, en ese momento virreinal española, y después de 1810, con nuestros gobernadores que hemos mandado para allá, siempre hubo una cultura religiosa. De hecho está la Catedral de Santa María en Puerto Stanley. Sí. Yo quería saber más o menos, sé que hasta 2013, no sé si entre católicos y anglicanos oficiaban misas, porque tienen liturgias son muy parecidas. Sé que siempre hubo lazos entre la Patagonia, entre los colonos galeses y los irlandeses y galeses o escoceses que habitaban en Malvinas, que tenían, que eran básicamente católicos, incluso también algunos anglicanos, pero todos en la misma iglesia. Mi pregunta va a esto. ¿Qué rol puede llegar a tener la Santa Sede para poder unir políticamente o geopolíticamente, culturalmente también, la República Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña en estos aspectos, en un aspecto cultural, social y religioso? O sea, ¿qué dimensión, qué poder tiene la Santa Sede o no tiene para lograr efectivamente un lazo, aunque sea, y reconocer obviamente la soberanía argentina, etcétera? Sí. Mirá, es muy interesante tu pregunta, porque es un actor que, si bien no es novedoso, es un actor que no es tradicional en su abordaje, el rol de la Santa Sede, y no solo en la actualidad. Vos fíjate que hoy, justo 12 de junio, se cumplen 38 años de la primera visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina, en el marco de la Guerra del 82. Estábamos justamente en este momento recibiendo la visita del Sumo Pontífice. Ahí la cuestión interesante es las potencialidades, porque vos bien comentás, la presencia religiosa en las islas es muy fuerte a través de las dos iglesias, más una tercera religión que es la Betzaví, que es de origen hindú, que está presente en Malvinas. Esas tres fe, esas tres creencias, esos tres credos, tienen una gran presencia en una comunidad muy chica. Pensemos que son casi 2.300 civiles los que hay en Puerto Argentino, más los que están distribuidos en el interior de las islas. Y ahí podría jugar un rol estratégico la Santa Sede en función de acercar partes. Yo no lo veo como un interlocutor válido para generar procesos de negociación, pero sí para acercar partes. Y ahí lo interesante es, como hacíamos referencia hoy a la pregunta de Jorge, sobre el rol de la sociedad civil británica, isleña, que construye para diplomacia proyectada hacia América Latina, el rol de la sociedad civil proyectada en la construcción de una suerte de vínculo social entre el continente y las islas. Puede ser una herramienta, si no es novedosa, interesante para analizar. Perfecto, gracias. Por favor. Muchas gracias. Y antes de cerrar, tenemos una pregunta más que nos acaba de llegar, Ignacio Livi, si está por ahí. Para que está silenciado. Ahí lo veo caminando y ahí se sentó. Se tiene que desmutear nada más.
Estoy tratando de silenciarlo, pero si está con el teléfono tiene que correr para el costadito y apretar el de silenciar. Ahí está, ahí. Ahí estoy, ahí está. Sí, buenas noches. No, yo planteaba en la pregunta que hice por el chat, es que cualquier acción con posibilidades de éxito en cuanto al tema Malvinas, creo que tiene un presupuesto, en mi opinión, y quería conocer la opinión del expositor, que es que Argentina reencuentre un proyecto de país, ¿m?, que lo conduzca a tener una razonable situación económica, que se proyecte también en aspectos que, como se mencionó, son importantes, como el de la defensa. Yo creo que en la medida que no se tengan esas efectividades, no se va a tener la fuerza necesaria para progresar en el reclamo. Se va a convertir muchas veces en palabras, porque muchas veces eso también ocurre, a mi juicio, en el tema del apoyo latinoamericano. Se habla muchas veces de, sí, hay apoyo en las declaraciones internacionales, pero en la práctica, si los buques de Malvinas se abastecen en los puertos latinoamericanos y tienen un activo comercio con países limítrofes, digamos, nos quedamos simplemente en la pura expresión de un deseo, de un apoyo muy hermoso, muy lindo, la fraternidad, pero no es conducente a generar en el gobierno de las Malvinas una situación negativa que los obliga a negociar. Si siguen comerciando con Montevideo, si siguen comerciando con Punta Arenas, si tienen ese desahogo, la situación no creo que se vaya a mover demasiado. Salvo, ya digo, que la Argentina tenga un despegue económico que le permita tener una estatura en el mundo mucho mayor que la que tiene actualmente, que se refleja incluso también en el tema de defensa. Esa sería mi reflexión y pregunta. Sí, comparto totalmente. Es más que entendible que construir una política hacia Malvinas no es algo escindido, aislado o separado de la construcción de cualquier tipo de política pública para el país. Eso seguro que sí. Entender de que buscar reencontrarnos con el ejercicio soberano sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur tiene que venir de la mano de construir políticas soberanas para el desarrollo de nuestro Estado, de nuestro país, de nuestra sociedad. Es como siempre planteamos desde la red, si queremos recuperar Malvinas, primero hay que volver a Malvinas. ¿Cómo volvemos a Malvinas? Volvemos con políticas públicas y con la participación no solo del hacedor de la política pública del momento, sino con la participación de la sociedad en su conjunto. Es así de simple. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias a todos y todas por estar. Federico, para cada uno de los expositores, tanto los que están en Buenos Aires, en Capital Federal, como en Buenos Aires, como por ejemplo los que están en el exterior, nosotros tenemos un regalo acá del CEPI que lo vamos a entregar este viernes, que cumplimos 2 años, así que están todos invitados, no a mi casa, sino al Zoom, porque lamentablemente no podemos hacer ninguna fiesta presencial, pero sí, están todos invitados. Este regalo te lo guardo, no voy a poder llevar la plata, pero queda en mi casa porque así de alguna manera tenemos una excusa para volver a vernos y tratar estos temas en forma presencial. A todos los otros me despido. Gracias por estar en toda esta semana, en todos estos 46 cafés que tuvimos. La semana que viene, el lunes, es feriado, por lo menos en Argentina, es un día de conmemoración de un héroe nacional, que es Martín Miguel de Güemes, así que arrancamos la semana el martes, miércoles y jueves, y el jueves vamos a tener a la ex gobernadora de Tierra del Fuego, o sea que vamos a seguir hablando sobre el tema de Malvinas. La gobernadora Bertone, que ahora está en todo lo que es el honorable Congreso Nacional. Así que seguramente vamos a estar hablando sobre la proyección argentina en todo lo que es tanto la política exterior, la política económica y el desarrollo en términos de soberanía en las Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Así que los invito tanto el martes, que vamos a tener a Luis Tonelli,
el miércoles, que va a estar con nosotros Nicolás D'Alorso hablando de seguridad interior, y el jueves con la exgobernadora Bertone, y obviamente el viernes, que va a ser el gran festejo del CEPI, que van a estar todos los docentes e investigadores de estos 50 cafés, haciendo un cierre de este ciclo, que es un ciclo realmente muy exitoso, gracias a ustedes y a la gente que estuvo participando. Así que muchísimas gracias. Federico, te dejo las últimas palabras de despedida. Hoy, viernes 11 de junio, también un día para recordar a nuestras islas. Bueno, Luciana, desde ya muchísimas gracias por la invitación. Agradecido por estos minutos y poder compartir con todos ustedes en diferentes puntos del país donde nos encontremos y por supuesto de lo que es América Latina. Y por supuesto, dejar estas palabras de que Malvinas, si bien, como muchos lo sentimos, es una cuestión de sentimientos en función de lo que vivimos hace 38 años como sociedad, Malvinas hay que pensarlas como una realidad hoy y proyectarlas como un desafío para el futuro. Ahí todos estamos interpelados desde el rol que debamos realizar en nuestras vidas, políticos, militares, científicos, cientistas sociales, sociedad civil en su conjunto. Malvinas no se construye de un día para el otro, hay que pensar más allá del árbol, hay que ver más allá del árbol, mejor dicho, y por supuesto, para volver a Malvinas, ¿qué es lo que hay que hacer para poder recuperarlas después? Hay que pensar en políticas públicas para el futuro.